iglesia, tu pueblo, en este lugar se ha deleitado, alabando tu bendito nombre, esperando, bendito Dios, que tú recibas todas estas alabanzas que hemos entonado en este lugar, bendito Dios, para agradecerte, para glorificarte y bendecir tu nombre. Ahora, bendito Dios, te queremos pedir por nuestro hermano Andrés que tú lo tomes en tus preciosas manos y con ese Santo Espíritu que das a aquel que te sirve, bendito Dios, lo fortalezcas para que hable de tu bendita palabra y una vez más, bendito Dios, nos haga recordar que tu mano poderosa siempre ha sido con tu pueblo, con tu iglesia, donde quiera que está. Ayúdanos a comprenderla, bendito Dios, pero sobre todo a ponerla por obra, porque es lo que toma validez en cada una de nuestras vidas. Cuando escuchamos tu palabra y meditamos en los ejemplos para no hacer o para hacer lo que hicieron aquellos hombres santos, porque en la desobediencia viene el pecado, pero en la obediencia viene la justicia y se manifiesta toda tu palabra para bendición y para vida eterna. En tus manos nos abandonamos, bendito Dios, y tú seas el que nos dé el crecimiento a todos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a recibir así a nuestro hermano Andrés y con él la palabra de nuestro Dios. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les pido que se sienten, tomen su lugar, por favor. Vamos a escudriñar un poquito de la palabra de nuestro Hacedor. Vamos a seguir aprendiendo acerca de esta fiesta, ya que hemos venido escuchando en el pasar de los días lo que ha sucedido, cuál es la razón de que celebramos la fiesta de las cabañas o Sukkot. Los hermanos que me han antecedido han explicado acerca de eso, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, cuando les muestra todas las maravillas, nuestro Dios, a su pueblo y todo eso. Ayer veíamos acerca de el templo que le edificó el rey Salomón a nuestro Dios y se alegraron por 7 días por la dedicación del templo, la edificación, pero también esos otros 7 días posteriores después de la construcción del templo y la dedicación, y un día extra más, como lo dice la Biblia, que son 8. En total fueron 14 días de fiesta, de alegría, más el último día. Es lo que veíamos por la parte de ayer, a los que hemos estado dando el seguimiento día a día. ¿Sí es correcto, hermanos? ¿Qué día estamos ahorita? ¿El 5? Es el 5.º día, ¿no, hermanos? Acaba de comenzar, acaba de entrar el 5.º día. Y si vamos conforme lo que es la fiesta en general, ¿cuántos días son? Entonces son 7 de cabañas y el 8.º, ¿verdad? ¿En qué día creen ustedes que, si contamos así, sube nuestro Señor Jesucristo? Porque hay un texto que dice que subió a la mitad de la fiesta. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje?
Si no, se los voy a tener que dejar de tarea y ya después, para mañana, le dan la respuesta al hermano que va a continuar. ¿Cómo dice? 7:14. Ajá, pero ¿qué día era? Sabemos que la mitad de la semana, perdón, la semana tiene una mitad. Pero ¿cuál es la mitad de la fiesta, hermanos? Se los dejo y mañana ya se lo explican o dan la respuesta a alguno de los hermanos o al que va a estar. Es ahora sí que entre el tercero y el cuarto día, porque el último día es Santa Convocación. Lo dije porque mi hermano Daniel ya estaba en eso, por eso, hermanos. Y el último día es Santa Convocación. Ahora vamos a hablar acerca de qué significan o qué significado tienen las ramas, los frutos. Pero en sí realmente cada uno de los frutos tiene un significado, cada una de las ramas, los árboles, porque hay de diferentes tipos de árboles. Conocemos de muchos, pero no de todos los que hay traemos para la cabaña. ¿Estoy en lo correcto? Solamente algunos son seleccionados, algunos son los que ordena Dios para que se pongan en la cabaña. ¿Los cuales son? ¿Sí se recuerdan? A ver, mencióneme algunos cuantos, hermano. Vamos a ir al pasaje que se encuentra allá en Nehemías. Capítulo 8 de Nehemías. En el versículo 14. Y 15. Solamente dos. Lo que pasa que sigue la lectura, pero vamos a leer solamente dos. Y dice así, el 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel. ¿En dónde? En cabañas. En la fiesta solemne del mes séptimo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid ¿a dónde? Salid al monte o al campo, que es lo mismo, y traed ramas de olivo silvestre. Traed ramas, ¿verdad? No dice árboles, sino que traigan las ramas de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer cabañas, como está escrito. Dios dio la orden, eso fue lo que hallaron escrito, y salieron todos. Salió el pueblo, dicen, al monte, salió al campo. Entonces, de todo árbol frondoso, es el sauce, es la palma, el arrayán, está también el árbol de olivo. Puede uno hablar de uno que no conocemos mucho, llamado el mirto. No lo conocemos mucho, pero en la Biblia sí aparece ese nombre, sobre todo en una Biblia que usa el judío. Y también en esta escritura hay un pasaje que lo estuve buscando, no lo encontré, está en Zacarías,
pero habla acerca de unos caballos que estaban detrás de los mirtos. Entonces, sí es mencionado ese árbol también. Allá está en Zacarías como en los primeros capítulos. No recuerdo si es el 2 o es el 4, por ahí está. De todo árbol frondoso es de lo que recomienda Dios. Y si vemos, o los que no sabemos el Salmo 1, ahí habla de un árbol frondoso. Ese árbol frondoso, ¿cuál es la razón que es muy frondoso? ¿A dónde está plantado? Correcto, junto a los arroyos, junto a las aguas. Ahora sí que por eso está muy verde, muy frondoso, porque es sustentado con esas aguas. Y esos árboles están representando a los hombres también, como árboles que somos alimentados con esas aguas que representan la palabra de Dios. Pero hay árboles también que hay en el campo que no son frondosos, pero también son árboles. Y si cortamos ramas de los que no son frondosos y las ponemos aquí, ¿cuánto tiempo duran más o menos? En una ocasión, sin querer, creo que alguien se equivocó y puso algunas ramas. Creo que en 2 o 3 días ya estaban secas. Entonces, se parecen algunas ramas. Entonces, si ven el sauce, parece que ya está seca, pero siguen verdes, se sigue viendo el color verde. Pero otras, luego se ve el color así como amarillito, como cafecito y como que cambian de color. Esa es la diferencia de estos árboles que absorben mucha agua. Entonces, esta es una orden de Dios que hallaron escrita, dice allá en Nehemías, lo que leímos ahorita. Pero faltó un pasaje, allá en Levítico capítulo 23. Un pasaje muy conocido por todos, el versículo 40. Ajá, dele lectura a mi hermana Tere, por favor. Sí, está bien. Y tomaréis el primer día ramos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas, ramos de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Gracias, hermana Tere. De árboles frondosos, es la recomendación. Entonces, esos árboles que están llenos de vida, es una representación de los hombres que son alimentados, se puede decir, por esta agua de Dios que representa la palabra. Están llenos de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que da vida a nuestro hombre espiritual. Porque la carne no aprovecha, dice, nada. Y esta es la manera de cómo nosotros adornamos todo lo que vemos, y todavía faltan las palmas, todo eso, pero no las hay aquí. Vemos cada uno de los frutos, faltan aún muchos frutos más que no conocemos y otros que no se dan aquí. Entonces, de todo fruto bueno, así como allá en Génesis, no lo vamos a ver, pero dice que en el jardín del Edén había de todo árbol, de todo fruto bueno y agradable. Pero había otro también que era agradable y codicioso, pero ese no era bueno. Entonces, cada uno de estos frutos, miren, son los que, hablando de una manera
metafórica, son los frutos que Dios quiere que cada uno de nosotros dé. Frutos buenos, de buen color, de buen sabor, de buen aroma, buen olor. Eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. El judío también le da una representación a esta fiesta, nada más que ellos utilizan una palmera, utilizan también un árbol, una planta, y de ahí toman un fruto que es ácido o cítrico. Por decirlo así, de los frutos de los frutos que conocemos, como ácidos o cítricos, está como el limón. Puede ser un poco también la toronja, de los que conocemos nosotros, pero no es el que el judío agarra, porque ellos es un fruto pequeño, parecido al limón, y una palmera, que tienen una representación para ellos. Y cada uno de los árboles que ellos también, o que está en la escritura, ellos le dan una representación conforme al judío, conforme a ellos, conforme a su tradición. Ya ven que hay todo tipo de judíos. Está el judío ortodoxo, es extraortodoxo, y el que no es muy delicado, y está el que pues no le va ni le viene, se puede decir. Es como en la actualidad, como las personas. Nosotros venimos de un pueblo, se puede decir, o de una nación, voy a ponerlo así, donde no conocíamos de todo esto. Estamos representando como ramas que somos traídas a este lugar, al lugar que Dios ha elegido para darle de su conocimiento y compartirnos de su palabra y adherirnos juntamente con el pueblo que Él eligió, que es el pueblo de Dios. Entonces nosotros somos representados como esas ramas. A ratito vamos a ver ese pasaje, ya lo conocen, tal vez se recuerdan. Pero entonces miren, hablábamos del judío. La palma, le dan un nombre a ellos llamado elulab, así se le conoce a la palma que usa el judío. Y el etrog se le conoce al fruto ácido, el que usan ellos, ¿sí? Y la representación de cada uno de los árboles, por decirlo así. Miren, vamos a comenzar con lo cítrico. El fruto cítrico tipifica, vamos a ponerlo de esta manera, al judío que tiene un buen comportamiento, se puede decir como al judío extra ortodoxo o ultra ortodoxo. Ese árbol, ese fruto cítrico. También está otro fruto, la palma. Son los que conocen, o es la representación de la palma, la palabra de Dios, y la ponen en práctica también, ¿sí? Y también está lo que les decía hace rato, el mirto. ¿Y quiénes son ellos? Son los que imitan y celebran también lo que es esta fiesta, lo que son las ordenanzas de Dios, pero no saben de dónde es el proceder,
no saben dónde nace, dónde viene, cuál fue la razón por la que se celebra. Porque han crecido así, digamos, un poquito lejos. En el tiempo antiguo, en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, estaba Samaria. Samaria era del pueblo judío también, pero había vivido un poquito alejado. Entonces, esa es la razón de que dicen por ahí como que se gentilizaron, como que adoptaron prácticas, igual que el que no conoce de las cosas de Dios, como al gentil, se le puede decir. Esa palabra de gentil, pues, es el que vive lejos del conocimiento de Dios. Algunas veces, cuando hay personas que usan esa palabra, que gentil, pero no hay que confundir. Hablando, digamos, conforme la palabra de Dios, gentil es la persona que crece lejos de las cosas del conocimiento de Dios. En este caso está el judío, el que obedece, y está el judío que imita al que obedece, y está el otro, decía la palma, que es representado como una palma, pero no hace caso, ¿sí? No hace caso a una ni a otra. Como decía hace rato, como el gentil que no le va ni le viene. Algunos pueden decir, no, pues es ateo. No le importa. Creen que todo es por casualidad o por la tecnología o no sé. Puede pensar muchas cosas o imaginarse muchas cosas, pero la realidad es de que si se imagina o piensa que todas las cosas son por casualidad, la equivocación es al final de la vida. Ahí es la equivocación de los que piensan así. Porque todos envejecemos por alguna razón. Y cuando llegue el día, dicen por ahí, de partir de este mundo, ahí ya no va a ser casualidad, sino ahí vemos que se cumple la palabra de Dios. Y vemos que sí hay un Dios que habló, y todo lo que habla se va cumpliendo, ¿verdad? Entonces, así hay muchas más representaciones de árboles, como el pino. Por ejemplo, el pino, miren, lo que vemos que sea en invierno, sea en verano, sea en cualquier momento, siempre está verde. A pesar de que llega el invierno aquí, se mantiene verde, se mantiene firme, se puede decir. No le sucede nada, ni con el mucho calor, ni con el mucho frío. Así debe de estar el hombre que confía en Dios. De que a pesar de las adversidades y cada una de las cosas, debe de estar firme. Es lo que nos muestra ese pino. Estábamos hablando de las ramas que representamos nosotros, que somos traídos del mundo, porque así lo dice un pasaje que no lo vamos a ver, ayer lo escuchamos, que estábamos en el mundo sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, de la República, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, pero somos esas ramas que fuimos cortadas para ser injertadas a un árbol
a una planta que se le conoce como el olivo. Es un árbol porque una planta es pequeña, ¿va? La buena oliva que representa al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así lo dice en Romanos. Vamos a ver ese pasaje, hermanos. Voy a tratar de ir más rápido porque el tiempo va rápido también. Así lo dice Romanos capítulo 11. Versículo 24. ¿Quién quiere darle lectura? ¿Un joven o quién? Ajá. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Entonces, nosotros fuimos cortados de un olivo silvestre para ser injertados en un olivo bueno que representa el pueblo de Dios. Y por esa causa, ese árbol del buen olivo fueron desgajadas sus ramas para injertarnos a nosotros. ¿Sí? Ya los que hemos o llevamos un poco de tiempo aquí, ya conocemos acerca de ese injerto, cómo trabaja. El injerto normalmente es el que viene para mejorar la planta, pero en este caso no es así, por eso dice contra naturaleza. Fuimos injertados y el que manda es el árbol, el que manda es la raíz de la oliva o del olivo, porque la raíz es Cristo y el árbol es Israel, y nosotros somos injertados en ese árbol y somos alimentados con esa savia que representa la enseñanza o la doctrina de Dios. Vamos a ir más rápido. Entonces miren, vamos a avanzar. Nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje muy conocido en San Mateo 7:21. ¿Quién se lo sabe de memoria? Que dice: no todo el que me dice entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿va? Entonces, ese pasaje está muy clarito. A todos nos gustan las cosas buenas, pero para adquirirlas tenemos que hacer las cosas buenas, las cosas que le agradan a Dios, ¿verdad? Hay un pasaje que no lo vamos a ver, hablando de los frutos, para ir finalizando casi. Allá en Gálatas, hablando vamos a ver una parte nada más, pero no vamos a ver la otra. Gálatas capítulo 5. Sin olvidarnos del pasaje que escuchamos ahorita de San Mateo 5:21, que dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo, verdad? Entonces, 5 de Gálatas y versículo 19. Aquí es cuando alguien puede decir: Señor, Señor, pero yo esto, yo aquello, y todo lo que pueda uno decir. Pero resulta de que, dice el 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y así se sigue hasta el 20, hasta el 21.
Estas son los frutos, lo voy a poner de esta manera, son los frutos malos. Son los frutos que da uno primero antes de conocer de la voluntad de Dios. Los frutos que está uno acostumbrado a dar. Entonces, alguien puede decir, pero son obras, no son frutos. Aquí dice las obras. Entonces, hay árboles que dan frutos que ya no sirven. Aquí se ven mucho, que se pican o que cuando los quiere uno comer ya los abre y ya están podridos, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos malos, que nadie los quiere, ¿sí? Para los hombres son las obras malas. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, esas son las obras malas, pero son frutos malos. Allá lo dice en Mateo. Miren, vamos a ver. ¿Cómo se conoce a alguien que es plantado o que es injertado en el buen olivo? ¿Sí? Una rama que es injertada y una rama que da frutos malos, que no es injertada. ¿Sí? Todos los árboles a simple vista lucen bien, pero ya en el tiempo de dar fruto, ahí es el punto. Dice el versículo 16 de San Mateo 7. Dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Entonces, hay hombres que están representando esos espinos. ¿Puede uno recoger algo agradable? Dice, sigue diciendo, ¿o higos de los abrojos? ¿Podrá uno acaso agarrar un buen higo de esos árboles que tienen espinas, se puede decir? Ahora sigue el 17 diciendo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. En este caso, si la rama que fue cortada e injertada en el buen olivo está siendo alimentada por esa savia del buen árbol, y a la hora de dar frutos, no puede dar un fruto malo. Tiene que dar un fruto bueno, porque la raíz es buena, porque la savia es buena, porque el árbol es bueno. Para eso fue plantado ahí. Por eso dice el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque dice nuestro Señor Jesucristo, separados de mí, nada pueden hacer. Estando conmigo, sí, van a dar mucho fruto. Dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bueno, sirve para una cosa, para ser echado en el fuego. Entonces, así se conocen los árboles o el hombre por sus frutos, sean buenas obras o sean obras malas. No vamos a ver los frutos del Espíritu, ya todos los conocemos, hasta sabemos cuántos son, pero conocerlos no es suficiente. Tenemos que llevarlos a la práctica. ¿Y de qué manera? Bueno, miren, cuando nosotros
o cuando somos cortados de los árboles que hay en el mundo y injertados a la buena oliva, pasamos por un proceso, todos nosotros que hemos llegado. Ese proceso, ¿cuál es, hermanos? Bueno, llegamos, empezamos a escuchar la palabra de Dios, a conocer, pero llega un día donde somos bautizados y se confirma, ahora sí que la fe, se confirma que queremos pertenecer a ese árbol de olivo. Entonces, es ahí donde comienza a trabajar, ahora sí que a adquirir esa savia para dar buen fruto. Y empieza uno a dar esos frutos del Espíritu. Por ejemplo, si antes alguien daba esos frutos, los que leímos en Gálatas, ahora como que ya empieza a hacer una comparación, como que esto no es bueno, la conciencia va, dice, antes pues yo me alegraba en las fiestas del mundo, ahora como que veo que ya no es bueno. Y ya empieza uno a hacer la diferencia y no solo hacerla, sino que a dejar las cosas que no le convienen, que no le hacen bien. ¿Por qué? Porque esa savia, esa palabra de Dios hace efecto o ha venido haciendo efecto en nosotros. Entonces algunos comenzamos a dar frutos tal vez más tarde, otros más temprano, pero buenos frutos. Dice allá en Proverbios, ya vamos a ir finalizando. Proverbios capítulo 25, versículo 11. ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo lee? Gracias, hermana. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Y qué es lo que nos conviene, hermanos? Nos conviene escuchar de los mandamientos, de los estatutos de Dios, porque eso nos dan vida. Esa es la palabra que nos conviene. Entonces, nos conviene seguir alimentándonos de esa savia, que es la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo, para ser árboles fructíferos. Yo en ocasiones me sorprendo, en la primavera veo muchos árboles, unos árboles que tienen bastantes frutas o frutos en sus ramas, hasta se caen, hasta se doblan las ramas. No sé si los han visto, los de manzanas, cualquier árbol. No se diga los de la uva, hasta se cuelgan así, ¿verdad? Ojalá y así fueran nuestros frutos. Son los frutos que Dios quiere realmente. Y frutos buenos, agradables, que tienen un buen aroma a vida, ¿sí? Porque los frutos que no son buenos tienen un aroma no agradable, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como Dios nos representa a nosotros, o como es representado el hombre de una manera metafórica, como estos frutos que Dios provee cada año para nosotros y nos da cosas buenas. Y decía nuestro Señor Jesucristo, así que todo lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Si nosotros, hablando de las cosas de Dios, queremos adquirir
bendición de parte de nuestro Dios y llegar a la vida, al reino de Cristo, tenemos que dar buenos frutos para que nuestro Dios nos dé esa buena recompensa, ¿sí? Y vamos a finalizar con el último. Vamos allá en San Juan. Entonces veíamos que nosotros tenemos que pasar por un proceso cuando somos recién traídos como ramas, pero llega el momento que dar buen fruto ya no es un trabajo, sino que es algo agradable. Ya no es algo que diga, me aburro mucho de ir. No, es algo agradable, porque dice allá en Isaías, no lo vamos a ver, dice, y le llamares delicia, hablando del día, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Es algo agradable, ya no es algo que dice, es tedioso. Vamos a finalizar con San Juan, capítulo 15. Espero que me haya dado a entender. Y me van a acompañar en la lectura. Solamente son 2 versículos. San Juan 15. Ahorita les digo de dónde a dónde. Entonces la representación de los frutos son nuestras obras, ¿sí? Las ramas somos nosotros que fuimos traídos también. Y así como cada año estamos siguiendo por ramas, pues así también tenemos que estar siguiendo y yendo por ramas que representan a los hombres también, sea de un pueblo, sea de una nación, sea de donde sea, pero traerlos. Del 4 al 6, todos juntos le vamos a leer. Dice así: permaneced, todos juntos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como mal pámpano, y se seca, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Amén, hermanos. Ese es el consejo de parte de nuestro Dios. Decía nuestro Señor Jesucristo: permanezcan en mí y van a llevar buen fruto. Dice, porque separados de mí, dice, solamente para el fuego. Entonces, ¿qué nos conviene? Permanecer y seguir dando buen fruto. Pues esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y pues no se entristezcan, porque ahora sí que fuimos llamados para dar buen fruto. Y pasa a vosotros, hermanos.